Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura triángulo superior. Se plantea la solución en un programa de 55 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. En la función ejecutar, que está entre las líneas 17 a 43, vemos que esta función recibe un parámetro de entrada, una variable de tipo entero llamada n, y esto indicará el tamaño de la matriz. En esta función se invoca ese random que genera la semilla para valores aleatorios. Luego se declara la matriz de tipo entero de orden n por n, se llena con valores aleatorios del 1 al 1000 y luego para imprimir los datos de la triangular o que forma la figura triángulo superior. Entonces vemos que primero se usa una condicional, o sea, si el tamaño de la matriz es impar, se podrá imprimir la figura triángulo superior con punta hacia arriba. Si no, entonces se mostrará el mensaje que debe ser cuadrada impar. Y simplemente para mostrar en caso de que sea cuadrada impar, entonces la matriz vemos que se recorre por filas desde 0 hasta la fila de la mitad, y las columnas irán desde la mitad menos x hasta la mitad más x. Observe entonces que con esto vamos imprimiendo los datos desde la fila de la mitad hacia arriba. Obviamente se van convexando las diagonales hasta llegar a la columna del medio, formando así el triángulo con punta hacia arriba. Le invitamos a visitar esta tutoría para ver entonces la salida de estos datos. Aquí simplemente hay que hallar la mitad de la fila para saber entonces los datos a imprimir. También puede visitar la tutoría figura triángulo superior en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este ejercicio, el uso de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Para usar las clases se deben entonces instanciar objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz, o sea que la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de la clase figura triángulo superior. La interfaz la vemos entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como figura triángulo superior, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase de tipo entero, mt, que entonces será la fila de la mitad, x y y, variables controladoras del ciclo for. Estas variables se usan en la función ejecutar, o sea que los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En la interfaz, en la línea 7, vemos que se va a declarar la función ejecutar. Primero con guión se indica que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, dos puntos y los parámetros de entrada.
Los parámetros se componen de tipo de dato y nombre de variable, y cada parámetro se separa con 2 puntos. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase figura triángulo rectángulo. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 44. En la implementación está el constructor o método init, líneas 11 a 15. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea, en la línea 51. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario inicializar ninguna de los atributos, ya que en la función ejecutar se hace. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase figura triángulo superior. Para usar esta clase en otros archivos, entonces usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evitaría copiar y pegar toda la clase. Vamos ahora a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, líneas 46 a 55. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main indicamos al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño de la matriz. Luego creamos en la línea 51 un puntero llamado obj. Este puntero debe apuntar a un objeto de la clase figura triángulo superior para poder usar esta clase. Por eso lo instanciamos. Entonces se reserva memoria dinámica usando el método alloc y luego se invoca el constructor init. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase figura triángulo superior. Ya se puede usar el puntero para manipular la clase. Simplemente será invocar la función ejecutar, línea 52 entre corchetes. Nombramos entonces el puntero, invocamos la función y enviamos el parámetro. Los parámetros también se envían separados con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 52 a la línea 17 y continúa entonces mostrando el resultado. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita imprimir la figura triángulo superior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook,